animando. Hemos estado acompañados, bendecidos en este día, honrados de parte de Dios, desde que hemos llegado aquí, así que les bendecimos. Muchas gracias a todos los que nos están cuidando y mimando en este lugar. Reciban los saludos de mi amada esposa también. Envía sus saludos a mi familia. Quiero compartir una palabra en este día de parte del Señor y quiero orar por esta palabra en esta noche. En el profeta Jeremías, capítulo 32. Porque gloria a Dios que hoy ha llovido todo el día, ¿verdad? Por lo menos yo desde que abrí mis ojos y miré por la ventana, veía que llovía. Y sabe que allá en Buenos Aires tenemos muchos hermanos que son de azúcar, ¿sabe? Y con mucho menos agua de la que ha caído hoy, quizás había lugares donde había mucho menos personas en este lugar. Y gloria a Dios por los esforzados y valientes que están aquí en esta noche, ¿eh? Los que están sedientos de su palabra y su presencia, porque ellos van a recibir en esta noche una respuesta de parte del Padre, ¿eh? Y sabe que a veces nosotros nos volvemos de azúcar, le decía, y capaz que caen 2 gotas y ya no nos esforzamos por ir a congregar, a buscar más del Señor, pero mañana nos levantamos con el problema y la dificultad y ya ahí también quizás le reclamamos al Señor, ¿verdad? Pero quizás no perdimos hoy la bendición de recibir lo que el Padre quería para nuestra vida. Porque hay promesas de Dios para cada una de nuestras vidas, depende de nosotros que podamos ir y arrebatar esa palabra, ¿no? Para nuestra vida y para nuestra familia. Yo quiero compartir en el profeta Jeremías capítulo 32. Vamos a leer en el versículo 40 en adelante, porque esta es una noche donde Dios va a dar respuesta. Donde la bondad de Dios se va a hacer presente en nuestras vidas una vez más. Si lo encontramos, la iglesia dice, gloria a Dios. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndolos bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Y haré pacto eternos con ellos, que no me volveré atrás de hacerles bien, dice el Señor. Usted sabe que cuando nosotros acercamos a Jesucristo, ¿no? Desde ahí Dios hace un pacto con nosotros. Dios hace un acuerdo con nuestra vida de hacernos el bien por la eternidad, ¿no? Cuando hablamos de pacto, hablamos de quizás de un acuerdo. Hablamos y Dios se pone de acuerdo con nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. Dios hace un acuerdo con nosotros, Dios hace un pacto. Y dice que Él promete no volverse atrás del pacto por la eternidad. O sea que Dios hace un pacto que no tiene vencimiento. Dios hace un pacto con nosotros que no tiene fecha de vencimiento. Dios hace un acuerdo con nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de hacer un pacto por la eternidad. Un pacto de hacernos el bien sin límite. Hasta el día de nuestros días aquí en la tierra Dios promete hacernos el bien. La gloria para ti. O sea que Él promete nunca apartarse de nosotros. Por eso yo cuando predico le digo que no sea como este cabezón. Porque yo he sido cabezón en mi vida, la verdad que he sido un hueso duro para el Señor, pero Dios es bueno. Amén. Dios habla de su constancia divina al lado nuestro cuando dice que va a hacer un pacto. Promete Dios. Es una promesa de Dios hacer un pacto con nosotros por la eternidad. Un pacto que no tiene vencimiento. Dice que Él promete hacernos el bien por el resto de nuestra vida. Sí, Señor. Ahora, si Dios promete hacernos un pacto eterno, habla de un pacto que no tiene vencimiento. Habla de un acuerdo que no tiene fecha de vencimiento. Y otra vez usted puede ir al banco, tiene sus ahorros ahí guardados, y va al banco y lo quiere depositar en un plazo fijo, ¿verdad? 30, 60, 90 días. El banco le da su palabra que si usted guarda su dinero con ellos, durante 30 días, ellos a fin de mes le van a dar un porcentaje de interés. A los 60 días puede darle un poquito más y a los 90 días un poquito más de interés. Pero ese pacto y ese acuerdo que usted hace con el banco tiene un vencimiento. Y se vence a los 30 días o a los 90 días, pero el pacto que hace Dios con nosotros no tiene vencimiento. Dios toma nuestra palabra, toma nuestro compromiso, amén, por la eternidad. Dios cuando escucha nuestra palabra confía en nosotros y Él dice que promete hacernos el bien por la eternidad.
dejamos de congregarnos y nos apartamos de Él. Dios se apartó de nosotros, Dios ya no está con nosotros. No, Dios hizo una promesa de estar con nosotros todos los días y de hacernos el bien todos los días. Ahí está Dios con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón. La palabra y la promesa que Dios soltó en nuestra vida tiene que ser carne en nuestra carne y tiene que ser fuego en nuestro corazón, porque las pruebas vienen, las dificultades vienen y el infierno se levanta para arrebatarnos, para querer sacarnos, porque el infierno no duerme y no descansa. El infierno quiere distraernos y robarnos la bendición, pero Dios nos aleja. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, al no congregarnos o alejarnos de Él, sentimos y creemos que Dios ya no está con nosotros, cuando Él está ahí con nosotros. El mismo Dios que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Dios está siempre ahí. Usted nunca tiene que olvidarse que Dios está ahí y que somos hombres y mujeres. Dios conoce que tu fe se debilita, Dios sabe que te cuesta, Dios sabe que nos cuesta congregar, Dios sabe que nos cuesta nuestra fe, nos cuesta creer. Porque cuando Dios nos va dando desafíos más grandes y va probando nuestra fe, necesitamos aumentar la fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos oír cada día más de Dios. Necesitamos ser llenos cada día, porque Dios dice que Él promete hacernos el bien cada día, ¿verdad? La gloria para ti, Padre Santo. Bien, dice, y no me volveré atrás de hacerles el bien. Dios no se vuelve atrás. Dios es fiel y está constante, esperando que nosotros podamos recibir su bondad. Y Dios tiene una estabilidad con nosotros. Por eso necesitamos esforzarnos para tener una estabilidad delante de Dios, para tener una constancia delante de Dios, que nos cuesta congregar, que nos cuesta ponernos de rodillas a orar al Padre, nos cuesta. Y creo que mis principios que me han costado en el Señor, más que congregar, fue doblar mis rodillas todos los días. Creo que en mis inicios lo que más me ha costado, más que congregar, fue doblar mis rodillas. La gloria sea para ti. Pero Dios es constante y Dios mira nuestro esfuerzo. Necesitamos ser constantes y aunque nos cueste doblar nuestras rodillas, debemos hacerlo. Si usted necesita, si al principio puede estar de rodillas 2 minutos, póngase 2 minutos. Porque su constancia va a hacer que Dios mañana le permita estar 5 minutos. Y cuando se dé cuenta, usted va a estar de rodillas delante del Señor. 1 hora, 2 horas, el tiempo va a pasar y usted no se va a dar cuenta. Pero lo que Dios necesita es nuestra constancia delante de Él. Porque Él es constante, Él está ahí todo el tiempo, dice, y todos los días. Dios no se va a volver atrás de hacernos el bien. Y sus promesas se cumplen, ¿verdad? Amén. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Cuando Dios habla del temor, no habla de miedo, no habla de pánico. ¿Sabe de qué habla cuando Dios dice, pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí? Es mi respeto hacia el Señor, es mi respeto hacia su santidad. Cuando Dios habla de su temor, habla de su respeto hacia su palabra. Porque Dios promete estar todos los días conmigo a mi lado. Entonces cuando Dios habla de poner su temor en mí, habla de mi respeto hacia su palabra. Habla de mi constancia para esforzarme para cada día tener mejor santidad delante de su presencia. Para cada día poder cumplir con el llamado y el propósito que Dios tiene con mi vida. Y claro que cuesta, y claro que se levantan problemas y dificultades. Y claro que el infierno se levanta en contra de nuestra vida. Bendito Dios, aleluya. Pero dice que Él se va a volver atrás de hacernos el bien. Y sabe que somos nosotros un testimonio vivo del poder de Dios. Usted es un testimonio vivo del poder de Dios. Por eso a veces hay circunstancias, hay momentos, hay problemas y dificultades que nos pasan en nuestra vida, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y para que cada palabra que Él soltó sobre nuestra vida y estas promesas sean reales en nosotros, porque Dios no se va a volver a hacernos, no se va a volver atrás, dice, de hacernos el bien cada día. O sea que si yo en este día tengo delante de mí un mal en contra de mi vida, ahí está mi Dios para hacerme el bien, ahí está Dios para sacar lo que estaba mal y para que el bien venga sobre nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Hay promesa de Dios sobre tu familia, hay una promesa de Dios
y apagamos los dos celulares y nos dedicamos a servir al Señor esa noche. Esa noche fue espectacular la gloria de Dios. Una mujer que entró encorvada con un bastón, caminando muy lentamente, se fue de este altar esa noche, dejando ahí el bastón, lo dejó como presente y como obsequio, porque Dios enderezó su columna. La hermana saltaba, bailaba y danzaba. ¿Saben que esa noche vimos los primeros milagros de Dios a través de nuestra vida? Pero ¿saben qué? El infierno se levanta. Papá no conocía al Señor, mi papá estaba con el Gauchito Gil, estaba con el Santa Muerte. Si usted le creyó a Jesús, no importa la condición de su familia, no importa cómo estén sus seres amados en esta noche, porque Dios hizo una promesa sobre usted. Dios hace un pacto de hacernos el bien todos los días de nuestra vida por la eternidad. Y mi familia estaba atada por el infierno, mi papá estaba con el Gauchito Gil. Estaba ahí y había prometido al infierno que lo iba a prosperar. Porque mi papá es un altar del Gauchito Gil, porque toda su vida trabajó para mantenernos, para criarnos. Tuvo 3 trabajos para poder educarnos. Pero siempre pospuso sus sueños a causa de educar a 8 hijos. Siempre papá pospuso y postergó sus sueños, sus proyectos en su casa para poder darnos lo mejor a sus 8 hijos. Entonces un día el diablo lo agarró desprevenido y le dijo que a través del Gauchito Gil podría prosperar. Por eso que es mentira del diablo que usted puede prosperar en otro lado, que pueda recibir bendición. La única bendición que enriquece y no añade tristeza con ella es la de Dios. La bendición de Dios dice la palabra que la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque el infierno se metió en la casa de papá y le dijo que lo podía prosperar, le podía dar lo que necesitaba. ¿Y sabe qué? En un corto tiempo papá compró el piso de cerámica que nunca podía comprar. Prestaba atención. Compró esos sillones que nunca pudo comprar. Se compró ese plasma que nunca había podido comprar para mirar los partidos de fútbol que le gustaba. Pero dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En poco tiempo, luego que alcanzó eso, la tristeza empezó a entrar en el corazón del papá, porque el infierno empezó ya en el altar que tenía el Gauchito Gil y metió en el Santa Muerte. Y ya no tenía solamente adorando al Gauchito Gil, sino al Santa Muerte. El diablo es mentiroso y es engañador. El diablo es mentiroso y es engañador. Entonces el matrimonio de papá se empezó a venir abajo. Y la casa de papá se empezó a destruir. Y la casa de papá se empezó a venir abajo. Y el matrimonio de tantos años, con tanto esfuerzo para criar 8 hijos, se estaba empezando a derrumbar. Porque el infierno estaba entornado en la casa de papá. Y nosotros no sabíamos nada de lo que pasaba con mi madre. Y una noche como esta, cuando estábamos predicando la palabra, y cuando terminó la gloria de Dios en esa reunión y prendimos los celulares, había cantidad de llamadas de la casa de mi mamá, de mis hermanos, nos estaban buscando desesperadamente. Cuando encendimos los celulares nos llaman y nos piden que vayamos urgente a la casa de mamá, porque dice que el diablo está para matar, hurtar y destruir. El diablo quiere hurtar y destruir lo que nosotros más amamos, nuestra familia. ¿Y sabe qué? Allí nos fuimos rápidamente a la casa de mi madre, y antes que me permitan hablar con mamá, mi hermana me atajó la puerta y recién ahí me contó todo lo que le pasaba a mi madre. Todas las malas experiencias que venían teniendo en la casa de mi papá. Pero ¿sabe qué? Esa noche el infierno había ido por más. El infierno quiso robar la vida de mi madre en esa noche. Esa noche, como papá estaba metido en las garras del infierno, el infierno vino a buscar la vida de mi madre. Esa noche el diablo del mundo le dijo a mamá que se tenía que quitar la vida. Mi mamá estaba sola con un sobrino de 9, presten atención porque dice que Dios no se va a volver atrás de hacernos el bien todos los días de nuestra vida por la eternidad. Y el que cree en Jesucristo será salvo él y toda su casa. Y el infierno se hizo presente una noche como esta en la casa nuestra, cuando nosotros servíamos y habíamos creído en Jesucristo. Y el infierno se metió y le dijo a mamá que agarraron un cuchillo para cortarse las venas. Mi madre estaba sola en casa con un sobrino de 9 años. Se levantó de su cama, se fue al cajón de los utensilios y tomó un cuchillo. ¿Y sabe qué? El mismo Dios a que nosotros servimos y que esa noche estaba sanando enfermos donde estábamos nosotros, es el mismo Dios que prometió hacernos el bien todos los días de nuestra vida por la eternidad. Ese mismo Dios estaba en casa guardando a nuestra familia. Porque cuando el infierno vino a decir a mamá que se tenía que matar y mi mamá agarró un cuchillo, se cansó de pasárselo por las venas, pero no se pudo dañar sus venas porque Dios estaba ahí. Porque cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Y no me voy a volver atrás de hacerte el bien.
Él era nuestro Señor, Él estaba con nosotros. Y ese día el Señor, así como estaba con nosotros, estaba en casa cuidando de nuestra familia, lo que nosotros más amamos. Mi mamá se convirtió al Señor, sabe que el infierno los quería separar y los quería divorciar a nuestra familia. Pero dice la palabra de Dios que cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Y nuestra casa recibirá salvación. Y sabe que mi papá seguía ahí con su gauchito gris, seguía ahí con el gil, seguía con la muerte. Y una mañana mi papá salió a comprar. No sé a qué Dios está hablando de esta noche. Pero mi papá una mañana salió, dijo en casa que se iba a comprar. Y no se fue a comprar a ningún lado, sino que vino a nuestra casa. Porque Dios dice que Él promete hacernos el bien todos los días de nuestra vida, por la eternidad. Dios promete hacer el bien a nuestra casa, donde nosotros nos amamos y nos esforzamos. La gloria para ti. Dios sabe que a usted le cuesta, Dios sabe que a su familia le cuesta. Dios sabe que a usted le cuesta pelear con esa carga que tú estás llevando en este tiempo. Pero Dios promete hacerle el bien y Dios promete traer una respuesta a su camino. Porque Dios ama lo que usted ama. ¿Y sabe qué? Esa mañana papá no se fue a comprar a ningún lado. ¿Sabe a dónde fue? Se fue a nuestra casa. Vino desesperado y dijo, Luis, no puedo más. Tu madre quiere que nos divorciemos. Tantos años de casado, no entiendo qué es lo que pasa. Me pide que me vaya, que deje todo y que me vaya de casa. Y le habíamos predicado la palabra, papá, claro que la habíamos predicado. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora abajo del cielo. Y ese día vino papá y le digo, papá, ¿sabes qué? Ojalá pudiera decirte que si te vas hoy caminando hasta el lugar y le haces una promesa a la Virgen, tu matrimonio va a ser restaurado y vas a seguir con mamá y vas a seguir disfrutando de tu matrimonio de tantos años. La gloria para ti, Jesús. Ojalá pudiera decirte, papá, esta mañana que ese altar que tiene rojo en la puerta de casa puede traerse bendición y restaurar tu matrimonio. Pero ¿sabes cuándo empezaron tus problemas? Cuando vos le creíste la mentira del diablo y levantaste ese altar en la puerta de tu casa. Pero ese Dios que no está para juzgar ni condenar, sino para traer salvación a todos los que en Él creen. Si en esta mañana vos te animás a creerle en Él, Dios puede restaurar tu matrimonio en este día. Si vos te animás a creerle a Dios en este día, Jesucristo, y no le agrega a papá de que vaya y tire y saque su gaucho, su altar, ni se lo solamente le dije que ese era el problema. ¿Y sabe qué? Ese día el corazón de papá se volvió a Jesucristo y Dios me honró esa mañana de entregar la vida de mi padre al Señor. Dios honra a los que le aman. Dios honra a los que aman su palabra. Dios lo honra porque ya no solo había entregado la vida de mamá, sino que esa mañana estaba presentando el alma de mi padre en las manos del Señor. Y ese día papá le creyó a Jesús. Y ese día mi papá tuvo un encuentro con Jesús. Y se volvió a su casa con la bolsa de las compras vacías. Dejó su bolsa y todos lo miraban asombrados porque se había ido de casa a comprar y no había comprado nada. Dejó la bolsa así como entró sobre el primer sillón que encontró, se fue a la caja de herramientas, salió de adentro, se fue hasta la vereda y agarró el altar de Gauchito Gil a los mazazos y rompió todo el altar, todo el gaucho, todo el San Muerte, lo más. Dios no se vuelve atrás de hacernos el bien. Dios no se vuelve atrás de hacer el bien a los que le aman. Aunque la promesa de Dios esté tardando, usted espérela porque Dios es fiel y no se vuelve atrás. Dios no se vuelve atrás de hacernos el bien, dice. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dice que Dios pone su temor en nuestro corazón. Miren cómo nos ama Dios. Y Dios nos ama tanto que está ahí fiel y constante al lado nuestro. Y cuando Dios habla de que pone temor en nuestro corazón, no habla de miedo ni de pánico. Dice que Dios es fuego consumidor, pero Dios sobre todas las cosas es bueno. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios es bueno y es un Dios de oportunidades. Por eso dice que Él pone su temor en nuestro corazón. Para que nosotros respetemos su palabra, respetemos su santidad. Para que en nuestro corazón podamos comprender cada mañana que somos necesitados de Él. Que sin Él no somos nada y que sin Él no podemos enfrentar los problemas de la vida. Que sin su paz nosotros podemos tomar malas decisiones. Sin la paz de Dios en nuestro corazón, por eso dice que pone su temor, para que en cada palabra nosotros podamos comprender que somos necesitados de Él. Porque en el mundo tendréis aflicción.
aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús, y en él recibiremos paz. Necesitamos cada día la paz de Dios para no tomar malas decisiones, para no tomar más malas decisiones y, como le digo, para que no le pase como a este cabezón. Porque Dios muchas veces nos habló, el Señor muchas veces nos habló y no le oímos. Por eso dice que Dios pone su temor en nuestro corazón. Por eso yo traigo una noche para hacer un pacto con Dios. Para que esta noche podamos hacer un pacto y para que Él pueda poner su temor en nuestro corazón. Para que no le pase como le pasó un día a este cabezón. Para poder rendirme delante de los pies del Señor tuve que estar privado de la libertad. Pero no fue porque Dios no me salió al encuentro antes, sino porque este cabezón no supo comprender que era un necesitado todos los días delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día estaba en aflicción. Un día como hoy estaba mal. Llegaba a mi casa de mi trabajo, me tiraba y lloraba. Y yo era alguien que decía que no quería saber nada con el Evangelio. Yo no quería saber nada con los pastores. No me metí en el fe católico desde niño. Fui bautizado, primera comunión, segunda comunión. Hice la catequesis, daba catequesis, iba a ser sacerdote. Hasta que un día me aparté de los caminos de la fe católica. ¿Y saben qué? Y caminé mi vida y comencé a conocer la droga, comencé a conocer todo eso. Y yo trabajaba, y llegaba a la mañana a casa y me tiraba en la cama y lloraba, y tenía una angustia impresionante. Y lloraba y no podía dormir, y no sabía por qué, porque con mi esposa estábamos recién juntados, económicamente estábamos bien, pero había una necesidad y había un vacío en mi corazón. ¿Y saben qué? Yo amo los terrenos con mucho espacio verde y un árbol tiene que haber, porque siempre Dios nos visitó a mi esposa y a mí abajo de un árbol. Estábamos tomando mate una mañana con mi esposa cuando no conocía al Señor, cuando no quería saber nada del Evangelio. ¿Por qué no quería saber nada? Porque el Evangelio me tenía tan oprimido, y el Evangelio es buenas noticias. El diablo no quería que escucháramos buenas noticias. Pero bendito sea Dios que esa mañana Él estaba ahí. Y esa mañana no me quería acostar de ninguna manera porque era acostarme y ir a llorar. Entonces seguía tomando con mi esposa y ¿sabe qué salió? Brotó de mi corazón un grito de adentro que le digo a mi esposa: ¿sabe qué tenemos que hacer acá? Tenemos que llamar a un pastor. Mi señora abrió los dos ojos grandes, así enormes, porque si no quería saber, ella era apartada, de chiquita congregaba, pero que yo le dijera tenemos que llamar a un pastor, mi señora no lo podía creer. ¿Y sabe qué? Fuimos a hablar con un amigo mío que Dios lo había sacado de la calle de las 3/12 que paraba con nosotros y le comentamos lo que había pasado. Mire qué bueno que es Dios. Dios es bueno y Dios nos ama. Entonces le digo: mira, me pasó así, Oscar. Es Dios, Luis, es Dios que te está llamando. Es Dios que te está llamando, Luis. Este es el día para que vos escuches la voz de Dios. Es Dios el que te está llamando en esta noche. Es Dios el que está llamando en este día. Y me dijo: Luis, ese es Dios el que te está llamando. Yo con Sandra, con mi esposa podemos ir, pero si querés yo le hablo con mi pastor y el pastor va a tu casa para que vaya a orar por vos. Bueno, hacé como vos quieras acá, le digo yo. ¿Sabe qué hizo Dios? Con este rebelde que no quería saber nada con Dios, con este renegado que no quería saber nada con el Evangelio, Dios movió a su siervo hasta dentro de mi hogar. Un día llegó un pastor a mi casa y le abrí mi corazón al Señor. Ese día acepté a Jesucristo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Pero ¿sabe qué hizo este cabezón? Ese día Dios me sacó una mochila literalmente pesada, muy pesada sobre mis hombros. Todo lo que producía dolor en mi vida, todo lo que me hacía llorar y me angustiaba y no sabía qué era, Dios se lo llevó con mi confesión de fe. Y esa noche dormí como nunca, hacía años que ya no dormía. Y Dios trajo paz a mi corazón. Pero ¿sabe qué? De nuestra decisión depende que todos los días el bien de Jehová nos alcance. De nuestra decisión depende que el bien de Dios me siga todos los días. Porque Él no se vuelve, dice, de hacernos el bien. Dios no se vuelve. Los que nos alejamos de Él somos nosotros. Los que nos apartamos de su presencia somos nosotros con nuestras decisiones. ¿Y saben qué me pasó? Ya estaba bien, ya tenía paz, ya descansaba, ya dormía y ya estaba bien. Ya había recibido lo que necesitaba
Y ahí quedó mi encuentro con Jesús. Y ahí dejé mi encuentro con Jesús y seguí